En estos días estuvimos en la ciudad de Buenos Aires con la pastora Marta, haciendo un par de trámites. Le traemos el saludo a nuestro querido hermano Mario. Amén. Está muy bien. Sí, seguimos orando por él, por su vida, su matrimonio, familia, por su recuperación. Que Dios lo pueda seguir haciendo la obra. Amén. El día 15 hay una operación clave para todo el tiempo de recuperación. Así que usted pueda estar orando y Dios va a seguir haciendo la obra en su vida. Amén. Tuvimos ahí la pastora ministrando también en la iglesia en San Isidro y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Abra su Biblia, prenda su Biblia. Como que después del videíto tenemos un poquito de culpa, ¿no? Cuando a veces no tenemos la Biblia o no leemos, ¿sí? ¿Cuánto tiene su Biblia? A ver. ¿Sí? A ver, pero no haga así como que quien sube y baja, ¿no? ¿Cuánto tiene su Biblia? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Vamos a hacer una lista de lo que no tienen. Nah. Vamos a traer pronto algunas Biblias muy económicas, creo que salen 15 pesos. 15 pesos, una Biblia, ¿no? Ayer fui a comprar una gaseosa, sería como 18 pesos. Imagínate que se acabó en un ratito y no me bendijo nada. ¿Sí? Vamos a la palabra del Señor, por favor, usted es tan bueno, acompaña. ¿Sí? Dice ahí Génesis 27, 35, 36. Solamente 2 versículos que resumen toda una historia muy interesante. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo, está hablando de Isaac: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. ¿Cuánto? 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿Nos ha guardado bendición para mí? ¿Sí? Es un versículo que yo simplemente lo quiero resumir para poder ganar tiempo. Usted puede anotar en ese cuadernito que está anotando las prédicas, y luego en su casa pueda leer completamente la historia de justamente Jacob, Esaú, de Isaac, Rebeca como padres, y habla justamente de engaño. Justamente la palabra Jacob significa usurpador, engañador. ¿Sí? Pero hoy justamente vamos a hablar de otro aspecto, no solamente de la historia de estos personajes bíblicos, sino un poquito más en profundidad. ¿Sí? Dice ahí en Romanos, si usted me acompaña nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 19. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 8, Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo a los romanos. ¿Lo encontró? Amén. Dice así la palabra del Señor, el libro de los Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga: espíritu de adopción. Por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí?, de que somos hijos de Dios, y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo. Diga coheredero con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos a leer rápidamente esto y luego es una palabra muy sencilla, pero que si podemos entender. Gálatas capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Vaya prestando atención, vaya escuchando un poquito todo lo que vamos leyendo y téngalo ahí bien agendadito, porque en un momento Dios va a soltar una palabra que cuando yo lo entendí, muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. En estos días conversamos con María y en el viaje tenía un par de horas de pensar y estuve pensando todo el tiempo sobre esto y lo quería compartir con ustedes. Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Presta atención si usted no tiene Biblia. Presta atención. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Cómo estábamos? Los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo. ¿Qué teníamos que recibir? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, amén, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos. Gloria a Dios. Y pensaba en esto. Y antes de decir justamente cómo va el título, deme el crédito de poder terminar toda la prédica. Pero justamente puse, todos somos adoptados, ¿sí? Todos somos adoptados. No creo que hubo familia de que los hermanitos hayan jugado, ¿no? Que el hermano mayor le haya dicho al hermano menor, te tengo que contar algo, ¿sí? Te tengo que contar algo que mamá y papá no te quieren contar, sos adoptado, ¿no? Y lloraba. Hace un tiempo atrás justamente visitamos con María una familia que pasaba esto, ¿no? Y cuando llegamos le había dicho, te encontramos en un basurero, ¿sí? Y vino llorando, mamá, no, hijo, y la abrazó. Porque justamente a nosotros la palabra adopción nos confronta, y es una palabra fuerte, ¿sí? La palabra adopción nos confronta, pero bíblicamente lo vamos a ver el contexto bíblico y hebreo, lo que significaba. Justamente difieren mucho y hay muchos casos de adopción. Y el apóstol Pablo, ¿sí? En las 3 cartas y en las 3 partes, porque luego tengo un versículo de Efesios, en los 3 él está tomando este término de adopción para hablar de usted y de mí. Pero hay que entender el concepto que yo te quería compartir justamente en esta noche. Justamente la palabra adopción es del griego, tenga paciencia, ¿no? Uitosesía, ¿sí? Así que no me voy a repetir, ¿usted escuchó bien? O si no está grabado. ¿Qué significa justamente la palabra adopción? Adopción como hijo o poner en la condición de hijo, ¿sí? Esa es la palabra adopción. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, o en el concepto de los
hebreos, Antiguo, Nuevo Testamento, los judíos, aún hasta el día de hoy, tienen un concepto muy diferente a lo que nosotros llamamos adopción, bendición, primogenitura, la doble unción, la doble heredad, ¿sí? Nosotros, en nuestra cultura, cuando se reparten los bienes, ¿sí?, o la herencia, ¿cómo se reparten? Todo de una manera equitativa, ¿sí? Si son 9 hijos como nosotros, 9 partes. Si son 2 hijos, ¿en cuántas partes? Qué bárbaro, qué filósofo que están, ¿no? En 2 partes, ¿sí? Pero en el término bíblico, ¿cómo se repartía? El primogénito se llevaba 2 partes. ¿Cuánto? 2 partes, ¿sí? O sea que si eran 2, el primogénito se llevaba la 2/3 parte y el segundo se llevaba 1/3 parte, ¿sí? El primogénito. Amén. Y eso justamente se da el concepto de la primogenitura. Por eso hemos leído Génesis 27 y la historia de Isaac con Rebeca, que en un jueguito de madre le aviva a Jacob y él va y toma la bendición. Y Esaú, como hijo mayor, dice: con razón le pusieron Jacob. Le decíamos que Jacob es usurpador, es robón de bendición, porque justamente él le robó la doble bendición. Le robó la bendición, la primogenitura, ¿sí?, cuando le vendió por un plato de lenteja, y también le robó la bendición del padre. Y la pregunta última de Esaú dijo: ¿y no te quedó más bendición? ¿Sí? Y el padre, usted puede leer en su casa, le dice: no me quedó, porque ya lo he decretado y lo he establecido, que así va a ser. Me engañaron, pero así es. Justamente estudiando este concepto de la adopción bíblica, todos sabemos cómo se maneja la adopción en nuestra cultura y cómo se manejan la parte de las herencias, cómo se reparten las herencias. Pero bíblicamente, escuche bien esto, bíblicamente, escuche bien, ¿está escuchando? ¿Sí? Bíblicamente la adopción, ¿sí?, si una familia adoptaba a un hijo, ¿sí?, si una familia, hay muchos casos que han adoptado, como Mardoqueo la adoptó a su sobrina Esther, ¿bien? ¿Sí? También Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, ¿sí? Y así te puedo nombrar varios casos de adopción. Pero una vez que ese niño era adoptado a una familia, automáticamente ese niño tenía privilegio, bendición, heredad del primogénito. ¿Usted sabía eso? Que el niño adoptado, cuando se repartía la heredad, tenía doble bendición. Cuando el padre bendecía al primogénito, también llamaba al adoptado y lo bendecía y le declaraba la doble bendición. Bajo este contexto, uno puede entender cuál es nuestra posición en Cristo, que no es cualquier posición. Que no solamente nosotros estábamos relegados de la gloria de Dios, no solamente estábamos relegados de la bendición y de una eternidad en Dios, que vino Cristo como primogénito de nuestro Padre Celestial. No solamente Dios nos adoptó como hijo, sino que Dios como Padre, Cristo como primogénito, a nosotros nos adoptó, y automáticamente tenemos en la adopción en Cristo la doble bendición. En Cristo tenemos la misma bendición del primogénito. Por eso la Biblia dice que somos herederos
y coherederos con Cristo en la gloria. Escuche bien esto. Vamos a leer lo mismo pasaje bíblico, pero con este nuevo contexto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo, ¿de qué está hablando? Está hablando del mismo espíritu de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos. Diga así y haga así, coheredero. El mismo nivel. Estamos hablando, no estamos hablando del verdurero de la esquina, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Tenemos la misma bendición. Y si decimos que Cristo y su gloria y su resplandor, y Él está reinando en el cielo, si vos te avivás y por la fe te aferrás a este concepto que Dios te adoptó y te puso en la misma bendición y te da la doble bendición, te da la doble cobertura, te da la doble primogenitura, te da la doble heredad, te estás poniendo en el mismo lugar de Cristo. Dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en Cristo, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué te está diciendo la palabra del Señor? Que es tiempo que entienda cuál es tu posición en Cristo. Porque la creación está pidiendo que vos puedas entender esta revelación, este concepto, y es lo que Dios te quiere decir. Que vos es tiempo que te levantes y diga que en Cristo somos herederos, somos coherederos, que en Cristo somos hijos de Dios. La manifestación, la creación, tus vecinos, tus amigos, tu compañero, tu familia está pidiendo que te levantes y diga, yo soy adoptado en Cristo Jesús. Dice que justamente el Espíritu Santo de nosotros habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo de nosotros habla a nuestro espíritu, y que por medio de esa palabra yo puedo dar testimonio y recibir el espíritu de la adopción. El espíritu de la adopción. ¿Qué es el espíritu de la adopción? ¿Qué es el espíritu de la adopción? Para simplificarle, el espíritu de la adopción es el posicionamiento que vos y yo debemos tener en Cristo. El estar posicionado en el reino de Dios. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabe lo que significa la palabra Abba? La palabra Abba viene del término arameo, ¿sí? Justamente significa padre, ¿sí? Papi, padre, papá, ¿sí? Para que usted tenga una idea, un concepto, la Biblia se escribió ¿en cuánto idioma? La Biblia original. ¿En cuánto? Esto no es 4, esto es 3. En 3 idiomas, ¿sí? El hebreo, el griego y el arameo. Justamente el arameo se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesús habló en arameo y los milagros lo hace, y cuando pronunciaba la palabra original es en arameo. Y esa palabra Abba justamente es una expresión de amor, es una expresión de intimidad. ¿De qué? De intimidad.
que usted sabe que es tan profunda, tan intensa, que no se puede traducir. Esa palabra Abba es tan fuerte, es tan intensa, que nuestro vocabulario no se puede traducir, porque habla de una intimidad, habla de una relación, habla, y yo buscaba en esto y podía estudiar sobre esta palabra, y los estudiosos, los teólogos, los comentarios bíblicos, hablan de que justamente la relación que Dios nos manifiesta o nos propone es una relación no solamente de hijos, no solamente de hijos adoptados, sino que de hijos bendecidos con la doble bendición, con la bendición de la primogenitura. Y cuando la palabra de Dios nos dice de que nuestro espíritu clamamos Abba Padre, nos está diciendo que Dios mismo te está proponiendo que vos puedas entrar en su habitación más profunda y que puedas conocer al Padre, que puedas conocer el amor del Padre, que puedas conocer las intenciones del corazón del Padre para tu vida. Amén. Cuando habla la palabra Abba Padre, no hay traducción, porque para nosotros la palabra amor es una sola, ¿sí? Por eso uno puede escuchar a las personas que dicen, uy, cómo amo a mi esposa. Pero la misma dice, cómo amo una mozzarella doble con 4 quesos, ¿sí? Cómo amo a mi perrito y cómo amo el partido River Boca que no vi ahora, ¿sí? Y es una sola palabra, amor. Es una sola palabra que manifiesta diferentes tipos, grados de amor. Pero cuando Dios, justamente su palabra nos dice, Abba Padre, nos está proponiendo una intimidad. Nos está proponiendo de que nosotros podamos posicionarnos en el lugar que Él nos posiciona. ¿Sabe qué? ¿Cuál es nuestra posición? De que en Cristo nosotros tenemos la bendición del primogénito. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito, hermano? Me está preocupando. Cristo. Cristo es el unigénito y el primogénito. Tenemos la bendición de Cristo. Somos adoptados. Dice que Dios nos ha dado el espíritu de adopción y tenemos la doble bendición del primogénito. Hay una de las historias muy interesantes que habla de los 2 hijos, ¿sí? Habla del hijo pródigo o de los hijos pródigos. Y yo podía entender de que uno en la casa es donde hereda. ¿Dónde hereda? En la casa. Dios nos posicionó en la casa. Dios repartió herencia en la casa. Por eso uno puede ver gente que en el transcurso de todos estos últimos años, donde la iglesia se ha establecido, hemos visto pasar por esa puerta familias, matrimonios destruidos, familia quebrada, con tremendos problemas generacionales, familiares, jóvenes en alcohol, en drogadicción. Y en la casa Dios le restauró. Y en la casa Dios le dio la doble bendición. Y en la casa Dios le pudo dar la bendición del primogénito. Amén. Cuando hemos entrado por esa puerta, fue en esta casa que Dios nos ha bendecido. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio que en esta casa Dios nos ha bendecido. En esta casa. Nos toca viajar muchas veces con María y nos agarra, y una de las frases que nos dicen es, siéntase como en su casa, ¿sí?
pero no es nuestra casa. Y cuando predicamos y subimos, usted quizás se pregunta qué se dicen los pastores al oído, ¿no? Cuando uno le pasa el micrófono a otro. ¿Se preguntó? ¿Sí? ¿No? Nunca se preguntó. Yo me preguntaba hasta que un día me tocó decirle, justamente, siéntase como en su casa, siéntase en libertad. Predique lo que Dios le está dando. Pero yo no me siento como mi casa, porque mi casa es esta. Yo acá me siento en casa. ¿Sí? Acá me siento en casa. ¿Sí? Por eso me va a sacar... Nah. Esta es mi casa. Por eso yo muchas veces veo también gente que ve y pega el puertazo y se va. Se va de la casa. Y es el hijo que recibió herencia en la casa, pero desperdicia en el chiquero. En la casa se recibe herencia. En la casa se recibe la bendición del primogénito. En la casa se recibe la doble bendición, la doble cobertura. ¿Dónde? En la casa. Dice que justamente este muchacho, estando deseando comer la algarroba de los cerdos, ¿qué reflexionó? Dijo, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia. No dijo en la casa de mi vecino, no dijo en la casa que conocí la última vez, dijo en la casa de mi padre. En mi casa, diga en mi casa, tengo herencia. En mi casa tengo la bendición del primogénito. Yo reflexionaba sobre esto. Y una de las cosas más preciadas que me dejó mi padre y mis abuelos fue una casa. Fue mi casa. ¿Sabe que los ministerios y los llamados no se heredan? Yo no heredé ni el ministerio ni el llamado de mis abuelos y aún menos de mi padre. ¿Sabe lo que yo pude heredar? Mi casa. Porque en la casa uno recibe llamado y recibe ministerio. En la casa uno recibe bendición de Dios. En la casa. Y el día de mañana, cuando a mí ya no me toque estar, yo no le voy a heredar bendiciones ministeriales ni llamado a mi hijo Natán, porque no se puede heredar llamado o ministerio. Yo le voy a heredar algo que se llama casa. Le voy a heredar una casa, esta casa, mi casa, un clima donde Dios bendice, donde Dios nos da la bendición del primogénito, donde Dios nos da la doble bendición en esta casa. Allá afuera hay algarrobas, allá afuera hay cerdos, allá afuera hay tantas cosas que nada tienen que ver con la doble bendición o la bendición del primogénito. Dice, en la casa de mi padre, estas dos personas que se habían repartido las herencias, dice, hay bendición, hay abundancia en la casa de mi padre. ¿Sabe que nosotros conseguimos todas esas cosas en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario? Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3, y con esto ya estamos terminando. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué Dios nos llamó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Te preguntaste alguna vez por qué Dios lo hizo como Padre? Y si te preguntaste, acá está la respuesta ahí, la siguiente frase dice, según el puro afecto de su voluntad. Una traducción más lenguaje actual diría,
Porque a Dios se le encantó llamarte. ¿Por qué una familia adopta un hijo? Porque lo quieren. Porque dice, yo lo quiero tener. Yo lo quiero educar, yo lo quiero brindar educación, amor, afecto. Yo lo quiero tener en el seno materno. Yo lo quiero tener en la casa. Yo lo quiero bendecir. ¿Y por qué Dios nos adoptó? Porque dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todos somos adoptados. Y no solamente adoptados, sino que tenemos herencia de primogénito. Tenemos herencia, tenemos la doble bendición. Y yo quiero que esto se te grabe justamente en tu corazón. Que te lo lleve a tu casa y que te lo pongas fuertemente grabado en tu corazón. En la casa, Dios nos da la doble bendición. En la casa Dios nos da la bendición del primogénito. Es en la casa donde somos aceptos en el amado, donde tenemos la bendición del primogénito. Por algo la Biblia nos dice justamente que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios te escogió, Dios te seleccionó. No ahora, no cuando naciste, sino antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía pensado adoptarte, hijo suyo. Y en el momento de poder repartir la bendición, en el momento de poder repartir tu bendición, Él te quiere dar la bendición de hijo, de hija, como el primogénito. No hacer diferencia, no hacer niveles escalonados de hijos. Dios no hace excepción de personas. Dios no te considera a vos más que el otro. Dios es el Dios justo, Padre justo, quien hizo acepto en el amado. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario. No solamente te posicionó como hijo, sino que te posicionó en un lugar privilegiado, que es como su propio hijo llamado Jesucristo. Tenemos herencias espirituales, celestiales, no cualquier herencia. Porque muchas veces uno puede ver familias que se pelean por tierra, por casa, por autos, por campos. La herencia que nuestro Padre Celestial está repartiendo va mucho más. ¿Cómo va? Mucho más. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Y nos dio herencia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Y ahí justamente Dios nos colocó. ¿Sabe que cuando murió Esteban, saben quién es Esteban, no? Uno de los 7 diáconos, y la apedrean, Hechos, habla que justamente Cristo, ¿sí?, se puso, la palabra que se interpreta dice que Cristo se puso en pie para recibir a su amado.
Cristo justamente se puso en pie a la diestra del Padre para recibir a su hermano, a su Hijo. Por eso justamente nosotros tenemos la herencia en Cristo Jesús. No es cualquier herencia, no es cualquier lugar, no es cualquier cosa. Y frente a estas cosas nosotros podemos decir amén, gloria a Dios, y está bien. Pero también tenemos responsabilidades. Diga responsabilidad. Dios me dio herencia, pero me está pidiendo responsabilidad. Cuando uno sabe que tiene una semejante herencia, uno se pone responsable frente a la herencia. Dios nos dio herencia, nos dio la doble bendición, pero quiere que seamos responsables. Amén. Ponete de pie un momento, por favor.